Muy bien, hermanos, vamos a orar un momentito, ¿les parece? Vamos a hacer una breve oración antes del mensaje que voy a compartir con ustedes hoy, que como lo anuncié el otro día, vamos a estar hablando acerca de unos hermanos gemelos muy famosos, de los cuales se pueden aprender pues muchas cosas. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa que nos estás permitiendo tener en esta tarde de poder reunirnos junto con otros hermanos, sabiendo que hay centenares, miles de hermanos detrás de estas pantallas, de esas cámaras, que están siguiendo también en tiempo real el culto y van a escuchar tu palabra junto con los hermanos que estamos aquí. Pedimos, Señor, que llegue todo bien, la señal, que no se caiga, Señor, y que en el nombre de Jesús tu palabra nos ministre y nos hable hoy directamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar la primera lectura del culto de hoy o de la reunión del mensaje por Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Sin lugar a dudas, la pareja de hermanos más famosa de toda la Biblia fue la pareja de Esaú o Esaf, como se llama en su idioma original, y Jacob. También hay otro hermano gemelo en el Nuevo Testamento, pero no conocimos nunca al otro hermano, solamente conocimos a uno. Tomás, Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, era hermano gemelo de otro. ¿Por qué el Señor solamente llamó a uno y no llamó a los dos hermanos gemelos para ser discípulos de Cristo? No tenemos la respuesta, solo el Señor lo sabe. Pero que Tomás era hermano gemelo de otro, eso seguro. Pero en Génesis, capítulo 25, a partir del verso 19, leemos el nacimiento de estos dos hermanos gemelos. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor diciéndole, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. La verdad que la vida de todos estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, la verdad que es para hacer muchas películas y escribir muchos libros y novelas, porque cada uno de ellos nos enseñan cosas realmente extraordinarias, algunas buenas, otras malas, ejemplos a imitar, ejemplos a no imitar. Lo que me llama la atención es que a la edad de 39 años fue cuando Isaac fue llevado al monte Moriah para ser sacrificado por su padre Abraham sobre un altar. Al año siguiente, él se casa con una tal Rebeca, y dice la palabra de Dios que al poco tiempo se da cuenta de que su esposa es estéril. Y si os habéis dado cuenta, lo hemos leído esta tarde, cuando él se casa con Rebeca, dice que tenía 40 años, y oró por ella, pero cuando nacieron sus hijos, que yo sepa fueron los únicos dos que tuvieron, tenía 60 años. Si cuando tenía 40 años oró porque se dio cuenta de que su mujer tenía un problema, era estéril, y el Señor oyó su oración, ¿por qué hasta los 60 años no nacieron sus hijos? Dios tiene que esperar 20 años para responder a una oración tan importante, a una sanidad tan importante como es sanar a Rebeca. Lo que está bien claro que en esos 20 años el Señor obró tanto en la vida de Rebeca como en la vida de Isaac de una forma tremenda. Rebeca era muchísimo más joven que él, pero independientemente de la edad que pudieran tener, la Biblia nos dice la procedencia de esta mujer.
porque Abraham tenía una carga en su corazón, y es que no quería que su hijo se casara con las mujeres de Canaán, porque lo podían echar a perder, podían llevar su corazón a la idolatría. Y Abraham tenía esa carga, tenía ese dolor, y le pide a su criado de confianza, Eliezer, cuyo nombre significa el Señor es mi ayuda o mi ayudador, que vaya a la tierra de la cual salió Abraham y allí busque una mujer idónea para su hijo Isaac. El viaje era muy largo, fue cargado con abundancia de oro, de plata, muchos camellos, y también el viaje de regreso duró muchísimo tiempo. El asunto es que logró encontrar a la mujer idónea para el hijo de su amo. Esta mujer se llamaba Rebeca. Era hija de un tal Betuel, familiar de Abraham, pero tenía un hermano que se llamaba Labán. Y curiosamente, también en español lo podemos hacer. Si ustedes fijan su mirada en la Biblia, en el verso 20, el nombre Labán, ¿cómo se lee el nombre Labán al revés? ¿Cómo? Nabal. Y hay un versículo en la Biblia que dice, un salmo, dice el Nabal en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la palabra que más repite Abigail cuando va a interceder por su marido, ¿verdad? Que dice que era un Nabal, era un necio. Labán era todo un tramposo, le complicó la vida a Jacob muchas veces, pero Jacob finalmente fue prosperado, fue bendecido. Pero volvamos al tiempo del parto, volvamos al tiempo del nacimiento. Su madre lo estaba pasando realmente mal, porque no era normal que estuvieran constantemente esos niños dentro del vientre peleándose, hiriéndose, golpeándose el uno al otro. El embarazo fue muy complicado hasta el punto que ella tiene que ir a consultar al Señor. Y el Señor le responde, porque cada vez que nos refugiamos en Dios y buscamos palabra, buscamos orientación, el Señor siempre nos va a hablar. Y en esta ocasión le da el Señor una palabra que trajo, digamos, un cierto consuelo, pero al mismo tiempo es una palabra profética, porque está dando el destino de lo que van a hacer estos niños. Llegó a decir que el mayor servirá al menor, y que ella lo que realmente lleva en su vientre son dos estilos de vida diferentes, opuestos el uno al otro. Eran diferentes por fuera y eran diferentes por dentro. Y cada uno representa a una nación, a un pueblo, que curiosamente dice que uno será más fuerte que el otro. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en el nombre que le pusieron a estos niños, es muy interesante porque los nombres en el tiempo bíblico no se ponían porque sonaban bonitos, sino que siempre detrás del nombre había un propósito, había una razón de ser. Se oraba muchas veces incluso para que Dios revelara y mostrara el nombre de los hijos. Y al primero le pusieron Esav, ese es el nombre en hebreo, Esav, que viene de Azui, y Azui significa hecho, algo que ha sido hecho. Ya no hay que tocar nada, ya no hay que modificar nada, ya está hecho y así se quedó. Es interesante notar que esta expresión hecho o formado aparece en los primeros capítulos del libro del Génesis. La Biblia dice que la obra de Dios, obra perfecta, obra completa, Él utilizó 3 términos diferentes en hebreo que los vamos a poner en la pantalla. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verbo que aparece ahí es bará. Cada vez que habla de crear, siempre se emplea la palabra o el verbo, el término bará. Cuando se habla de formar, de darle forma a algo que ya ha sido creado o va a ser formado, la palabra cambia y la tienen ahí en la pantalla, es yatzar. Pero hay una palabra muy interesante que es la palabra asá, de donde viene el término hacer, y de ahí viene el nombre de Esaú. Algo que fue hecho, algo que ya está completo, ya no se puede cambiar. Así como lo ves, así será toda su vida. Es interesante que la Biblia destaca que era un niño rubio. Realmente el hebreo no dice que era rubio, dice que era pelirrojo. Era muy velludo, como si fuera una pelliza, como si fuera una auténtica piel de animal.
Podríamos decir en cierto sentido que cuando veían a ese niño casi recién nacido, es como si vieran a un hombre en chiquitito. Un hombre totalmente formado, con facciones de hombre, con pelos, con todo de hombre, pero en miniatura. Y es que su aspecto exterior, como un niño que ya está totalmente formado, nos habla acerca de cómo va a ser su carácter. En Esaú ustedes nunca van a ver un cambio. Esaú siempre fue igual. Sin embargo, si comparamos a su hermano con él, a Jacob, la palabra Jacob viene de Lahacob, que significa perseguir o conseguir algo que quieres obtener. Y así fue la vida de Jacob siempre peleando, siempre luchando por algo que quiere conseguir, llámese bendición, llámese esposa, llámese herencia, lo que sea. En la vida de Jacob hay un esfuerzo continuo, hay siempre una pelea, hay siempre un querer alcanzar algo, aunque a veces los métodos que utilizó no eran todo lo correcto que digamos, pero vemos en Jacob que él quiere crecer, a él le interesa alcanzar la bendición. Es capaz de mentirle a su padre, es capaz de hacer ahí un medio negocio con su hermano, porque él lo que quiere es obtener la bendición a toda costa. Cuando pelea con aquel varón, dice la Biblia que estuvo toda la noche peleando, dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. La vida de Jacob fue una lucha continua, fue una vida difícil y dura. Él mismo le dice eso a Faraón. Cuando él logra bajar a Egipto, el Faraón le dice: ¿cuántos años tienes? Y antes de decirle la edad, le dice: tengo pocos y malos. La vida de Jacob fue una lucha desde el vientre de su madre, prácticamente hasta que murió. Se llevó unas desilusiones, se llevó unos palos tremendos, tuvo muchos problemas con algunos de sus hijos. Una hija fue abusada por un tal Siquén, que era el hijo de Hamor, el rey de aquella ciudad. En fin, la vida de Jacob fue una lucha constante y permanente. Pero Jacob cambió. Vemos incluso que cambió por fuera y por dentro. La Biblia dice que aquel varón le descoyuntó la cadera y quedó lisiado, quedó cojo para toda la vida. De ahí la expresión: oh gusano de Jacob. Quedó como arrastrando la pierna. Pero también el Señor le cambió el nombre. Ya nunca más se le conoció como Jacob, el que suplanta, ¿no? El que engancha por el calcañar a su hermano, sino que el Señor le llamó Israel. Y en la palabra Israel, en las primeras letras, está la palabra yashar, es decir, recto. Has caminado tal vez torcido, hay renglones torcidos en tu vida, pero ahora vas a caminar yashar, vas a caminar recto delante de Dios. Sin embargo, Esaú es todo lo contrario. Si ustedes leen todos los pasajes, los capítulos, los versículos que nos hablan, por ejemplo, de Esaú, nunca pronunció el nombre de Dios. Nunca. Jacob lo está mencionando constantemente. Esaú nunca fue un ejemplo para sus hijos. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes en esta tarde, dígame 2 o 3 nombres de hijos famosos que llegaron a ser personas importantes en la historia, descendientes de Esaú, no vais a poder nombrarme ni a uno. Ni a uno. El más famoso, que no era hijo, sino nieto de Esaú, ¿saben quién fue? Amalek. El peor enemigo que jamás ha tenido Israel. El que les atacó por la retaguardia. El que no viene de frente, el que no lo ves venir, sino que ataca a los cansados, ataca a la gente a traición, es traicionero. Ese fue el más famoso de la descendencia de Esaú, ninguno más. Esaú no era una persona familiar. Después vamos a ver cuando se reencuentran los hermanos después de más de 20 años sin verse, que la Biblia dice que Jacob viene cargado de hijos, trae sus mujeres, trae sus camellos, sus ovejas, sus cabras, su ganado. Es un hombre familiar, es un hombre hogareño. ¿Cómo viene a ese encuentro? ¿Cómo viene a ese acto supuestamente de reconciliación Esaú a visitar a Jacob? Con 400 soldados armados hasta los dientes. No trae mujeres, no trae nietos, no trae animales, no trae hijos. Es que realmente Esaú es un salvaje. La forma de hablar en el hebreo de Esaú es vulgar, habla mal, dice malas palabras. No es una persona familiar, es un salvaje. Es una persona que el peor error que cometió en su vida es que no aceptó los procesos
de Dios en su vida. Y esto es tremendamente peligroso cuando nosotros dejamos de crecer o de desarrollarnos como cristianos porque abortamos la obra, el proceso que Dios quiere llevar en nuestras vidas. Esaú nunca quiso cambiar, nunca. Y tuvo la misma oportunidad que su hermano. Pero Esaú fue formado, fue hecho y acabado desde el primer día hasta el último. No hay en él arrepentimiento, no hay en él ningún cambio. Al contrario, con el paso del tiempo su descendencia se convirtió en uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Incluso cuando salen de la esclavitud en Egipto, no los deja pasar por su territorio, se opone a ellos. Hay un detalle muy significativo en la vida de estos hermanos, y es que dice que el padre Isaac amaba a Esaú, y la madre Rebeca, amaba a su hijo Jacob. Cuando José cuenta aquellos sueños donde dice que él ve al sol, a la luna y a las estrellas postrándose ante él, Jacob, ya siendo adulto, sabe lo que José le está diciendo. Él dice: tú estás diciendo, hijo, que tu padre, el sol, tu madre, que representa a la luna, y las estrellas que representan a tus hermanos, nos vamos a postrar un día delante de ti. ¿Estás diciéndonos eso? Es decir, que el sol siempre representa al padre, la luna a la madre y las estrellas a los hijos. Y dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú, porque el sol no se mueve. El sol es estático, siempre está en el mismo sitio. Sin embargo, las fases de la luna, representando a Rebeca, sí cambian. La luna no está siempre igual. A veces está en un cuarto creciente, a veces está llena, a veces no está. Y va cambiando la luna según los días, según las semanas. Y por eso podemos ver que incluso hasta en ese amor, en ese apego que tenía Isaac a su hijo, vemos que no hay cambios en él. La influencia de su padre no sirvió en él para nada. Es más, hay un momento, y leí esta semana este versículo muy interesante, que fíjense cómo era el corazón de Esaú. Capítulo 27, verso 41 dice: aborreció Esaú a Jacob. Lo aborreció por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué les parece? Pero solamente menciona a su padre. ¿Por qué no piensa en el dolor que le puede producir también a la madre si mata a su hermano? ¿Por qué no dice: llegarán los días de luto de mi padre y de mi madre? Y entonces, él a la madre ni la menciona. Prácticamente con su madre no tuvo ninguna relación y no le importaba los sentimientos o cómo le podía sentar que mataran a uno de sus hijos. Solamente le importaba lo que su padre podía sufrir si se enteraba que mataba a su hermano Jacob. Para colmo, sabiendo que esto le va a desagradar a su padre y a su madre, se casa con mujeres cananeas, cosa que no hace Jacob. Jacob se va lejos, a Padán Aram, y allí busca una esposa, ¿verdad? Allí se casa con Lea, se casa con Raquel. Vemos que es un hombre familiar, que ama a sus hijos, que ora por sus hijos, que los bendice. En Esaú nunca ves ni un detalle espiritual. Es carne pura, desde la A hasta la Z. La Biblia en el Nuevo Testamento lo describe como un profano, como un hombre que no tiene ningún respeto, ningún temor a Dios, ni a lo que Dios representa, hace o dice. Esaú es capaz de vender, no por dinero, sino por un simple plato de comida, lentejas, su primogenitura, porque no es un hombre que le importa lo espiritual. No es un hombre que tiene visión de futuro, no le importa lo que es trascendental en la vida. A él le importa el aquí, ahora y ya. Ese es el espíritu de Esaú, el que quiere las cosas ya, el que no está dispuesto a esperar, el que no está dispuesto a esperar un trato de Dios, un cambio interior para poder alcanzar mayores bendiciones.
Porque hay bendiciones que se alcanzan en un nivel de madurez y hay otras que no vienen a menos que crezca espiritualmente hablando. Así como te lo digo de claro. Es decir, hay bendiciones que le vienen, por decirlo así, a todo el mundo por igual. Pero hay otras bendiciones que hay que pagar un precio, que hay que crecer, que hay que madurar, que hay que buscarla, que hay que pelearla, si me permiten, para poder alcanzar ciertas y determinadas bendiciones. Y Jacob estuvo dispuesto a pagar el precio, estuvo dispuesto a irse al extranjero, estuvo dispuesto a estar años sin cobrar nada, estuvo dispuesto a ser tratado por Dios, estuvo dispuesto a lo que fuera. Esaú nunca, porque no entró nunca en el proceso de Dios. Por eso dice la Biblia, y no me extraña que lo diga, que a quien Dios amaba era Jacob y aborrecía a Esaú. Porque son dos estilos de vida completamente diferentes, dos conceptos contrarios que nunca se van a encontrar. Y es interesante notar, porque dice la Biblia que cuando por fin se encontraron después de más de 20 años sin verse, Jacob todavía tenía miedo en su corazón, porque sabía que Esaú tenía una característica que hace mucho daño a la gente que tiene ese defecto en su carácter, y es que era rencoroso. Esaú era una persona rencorosa. Y las personas rencorosas son personas amargadas. Y las personas amargadas y rencorosas son gente peligrosa, que contagian a los demás. Por eso toda la descendencia de Esaú fue un desastre. ¿Qué quedó de Esaú? Nada, absolutamente nada. Fíjate que Edom viene también de Adán. Se escribe exactamente igual, salvo una pequeña letra. Adán y Edom es igual. Pero Adán, pronunciado así, es humano, ser humano, y Edom significa rojo, porque a Esaú le encantaba derramar sangre. No es una persona pacífica, no es una persona amorosa, como dije antes, no es familiar. Por lo tanto, ¿qué ejemplo le va a dar a sus hijos? Ninguno. Sin embargo, Jacob bendijo a sus hijos. Jacob ministró muchas veces a sus hijos. Jacob fue un ejemplo. La Biblia habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Nunca habla del Dios de Esaú, porque no tenía ningún Dios. Era un auténtico salvaje. Y estamos viendo cómo en estos dos muchachos, a pesar de que nacen en el mismo hogar, el mismo padre y la misma madre, son completamente diferentes por fuera y por dentro. Esaú, al rechazar el trato de Dios en su vida, fue una persona que lamentablemente se juntó con malas compañías. ¿Y saben ya lo peor de lo peor? ¿Saben con quién terminó casándose? Tenía varias mujeres, pero para colmo añadió un pecado más todavía a su vida. Como decía mi padre, Dios los cría y el diablo los junta. Se casó con una hija de Ismael. De Guatemala a Guatapeor. Con una hija de Ismael, otro salvaje, que la Biblia lo define así: Pere Adán, salvaje hombre. Se juntó la casa de Esaú, se juntó la casa de Ismael, y eso fue un cóctel molotov que hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias. Tremendo. El estilo de vida de Esaú es el que se ha extendido en la sociedad actual, donde la gente quiere todo ahora, rápido, y me enfado si tengo que esperar un ratito por ir a buscar una compra o ir al banco o al supermercado o hacer cualquier otra operación. Ese es el estilo de vida que impera hoy en día en la sociedad, en los jóvenes, en la gente hoy en día. No quiero esperar, tiene que ser aquí, ahora, rápido. Sin embargo, el de Jacob es poco a poco. Hay una expresión impresionante en el libro del Génesis, en el capítulo 33, que os la voy a poner ahí en la pantalla para que se la aprendan de memoria. Yo les voy a decir lo que significa, no se preocupe. En Génesis capítulo 33, el verso 14, cuando se produce esa reconciliación aparentemente, entre los dos hermanos que llevan años sin verse ni hablarse, Esaú está empeñado en que vaya con él. Le mete prisa, le dice: no, vente conmigo, que yo te ayudo. Y Jacob le dice: mira, yo no puedo ir a tu ritmo. Escuchen bien esto. Yo no puedo ir a tu paso porque yo tengo mujeres, yo tengo niños, yo tengo animales. Fíjate que se preocupa hasta por los animales. A Esaú le da igual. Dice: si yo voy a tu ritmo, los voy a matar, los voy a agotar, y al final voy a perder todo lo que he tardado más de 20 años en conseguir. Es decir, que por tus prisas, Esaú, estás como estás. Por tus prisas, por tus carreras, por no saber esperar,
Te ha pasado todo lo que te ha pasado en la vida y más que te va a pasar. Pero yo no puedo ir a tu ritmo, porque si tú me obligas a vivir un estilo de vida diferente al que yo he querido vivir, yo voy a terminar destruyendo a mi familia. Yo voy a terminar matando a los animales y bajo ningún concepto yo voy a aceptar ir a tu ritmo. Y entonces cuando aparece la frase en el verso 14, Génesis 33, 14, pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a Seir. Yo iré et naalá leití. Esa es la frase. Yo iré et naalá leití. Yo iré poco a poco, paso a paso, al ritmo que me marca, pues en este caso mi familia y los animales, y no al ritmo que tú me estás imponiendo a mi vida o intentas imponerme. El mundo hoy en día nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que actuar. Quieren que entremos en la carrera loca del mundo. Sin embargo, nosotros somos de los que decimos et naalá leití. Yo voy paso a paso porque yo sigo a alguien y ese alguien es mi Señor. Y detrás de mí viene mucha gente que también a mí me están siguiendo porque ven que yo voy al paso que nos indica el Señor. Y quiero que sepas que tú estás siguiendo al Señor. Amén, hermano. Pero detrás de ti hay hijos. Detrás de ti hay nietos. Detrás de ti hay gente que tú has tenido el honor y el privilegio, tal vez, de haberlos llevado, de haberlos conducido hasta los pies de Cristo. Y de alguna manera te están también siguiendo a ti. No dejes que el mundo te diga el ritmo de vida que tienes que llevar. No dejes que el mundo te imponga su ritmo, porque tú vas al paso que te indica el Señor. Y puse ahí no solamente la frase, sino un número. Ustedes saben que en hebreo las letras tienen un valor numérico. Ponlo otra vez, por favor. Las letras tienen un valor numérico. Y si ponemos el valor numérico de cada una de las letras en hebreo y de toda esa frase, et naalá leití, el valor es 541. Y saben que el nombre Israel, si sacamos y extraemos el valor numérico del nombre Israel, da exactamente igual 541. En otras palabras, es el Señor el que tiene que decirnos si tenemos que pararnos, correr, hablar, sentarnos, llorar, reír o lo que sea. Nosotros no vamos por la vida como un caballo desbocado, impulsado por emociones y sentimientos o por modas, manipulado por los medios de comunicación, sino que nosotros vamos siguiendo los pasos que nos va trazando el Señor Jesucristo. Y si otro va más rápido que tú y te adelanta, no te preocupes. El Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y a unos les hace correr más que a otros. Y a otros los pone en un área y a otros los pone en otro área. Pero sea como sea, pídele de corazón al Señor: Señor, yo quiero aceptar y gozarme en los procesos y en los cambios que tú tienes preparados para mi vida. Hasta el nombre ya dije que le cambió. Ahora te vas a llamar diferente. Ya no te van a llamar Jacob, sino que ahora vas a ser Israel. Y si uno estudia la descendencia de Jacob o de Israel, claro que podría uno nombrar no uno, ni dos, ni 100, ni 200. Podría nombrar miles y miles de personas que fueron bendecidas, que fueron descendientes de Israel y que impactaron la historia. Y el que más impactó la historia y el que más cambió, que salió de los lomos de Jacob, de los lomos de Israel, ¿saben quién fue? Nuestro amado y querido Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Él en esta noche. A Él, aleluya, exaltamos y glorificamos. Gloria a Dios. Todas las características de Saúl son muy desagradables, hermanos. Era una persona tosca, vulgar, chabacana, mal hablada,
siempre rodeado de lo peor, de las peores compañías, pero no para cambiarlas, sino para ser uno más entre ellos. Esaú, como dije antes, no fue un hombre familiar, no fue un buen padre, no fue un buen abuelo. Esaú realmente es un estilo de vida que nos debería de dar, permítame la expresión, asco. Deberíamos de rechazar cualquier actitud de Esaú en nuestras vidas. Esa persona vengativa, rencorosa, amargada, siempre pensando en lo malo, porque no acepta lo que un día Dios dijo, que el mayor serviría al menor. No acepta lo que Dios declaró, no acepta lo que Dios le reveló a su madre cuando estaban peleando los hermanos en el vientre. No acepta que el Señor dijo que un pueblo sería más fuerte que el otro. Pero a pesar de eso, vemos que Jacob le tenía cierto temor, y entonces él, para el día del reencuentro, que se tiene que producir ese reencuentro, la Biblia dice que lo que hizo fue irse solo a orar. Cuando tengas miedo, cuando tengas una inseguridad en tu vida tremenda, cuando tengas miedo de perder tal vez los privilegios, los valores, las bendiciones que el Señor te ha dado, no alimentes tu miedo, sino alimenta tu fe orando a solas en la presencia del Señor. Y dice que el Señor le habló, el Señor lo consoló, le vinieron a la mente promesas que el Señor le había dado cuando tuvo que huir para salvar su vida de su hermano. Y entonces dice que orando le vino al corazón hacer algo muy interesante, y es darle a su hermano Esaú un montón de animales como señal de que iba en serio y que quería la paz y reconciliarse con su hermano. Hizo varios campamentos, pero quiero destacar algo en cuanto a esto muy interesante. Si vienen conmigo al capítulo 32 del libro del Génesis, donde ya se está preparando Jacob para el encuentro con su hermano Esaú, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Este hombre tuvo varios encuentros con ángeles a lo largo de su vida. Ahora dice que le salen al encuentro ángeles de Dios, pero una noche durmiendo también vio una escalera donde subían y bajaban ángeles de Dios. Y dice que Jacob los vio y dijo: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Es interesante notar porque en hebreo campamentos en plural no se dice Mahanaim, sino Mahalot, como dice en el versículo 8. Y dijo: si viene Esaú contra un Mahalot, si viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él lo que está haciendo es destacar que el campamento donde está la gloria, la presencia del Señor en su vida, hay que llamarlo de una forma diferente para destacar que en ese lugar la presencia de Dios es tan poderosa que hasta ángeles de Dios vienen a visitarlo. Y cuando él se está preparando en oración y comienza Esaú a ver que le llega gente con animales, y después le llega otro campamento de gente con más animales y otro campamento con más animales, Esaú no da crédito y hay un momento en el que él pregunta: ¿pero qué pretendes con todo esto? ¿Cuál es tu intención con tantos campamentos, con tanta oveja, con tanta cabra, que no vienen todos juntos, sino en varias sesiones? Cada campamento anunciaba que Jacob venía. Cada campamento de niños, de mujeres y de animales era como un botón de muestra del amor, del deseo genuino que había en el corazón de Jacob de reconciliarse con su hermano. Aquellos mensajeros que iban y le decían: mira, estas ovejas, estas cabras y estos camellos son para ti de parte de tu hermano. Y cuando en el horizonte volvía a ver otro montón de ovejas y otro montón de animales, y le decían: esto es un regalo que tu hermano te hace, porque tu hermano va a venir. Es interesante notar que a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros nos preparamos como iglesia en oración, en comunión con el Señor comienza a mandar sobre nosotros bendiciones. Pero detrás de las bendiciones, el que viene es el que bendice. Y hay gente que se queda con las bendiciones, pero se olvidan
del que da las bendiciones. Porque el primer campamento era el anuncio de que venía otro más. Y el segundo era el anuncio de que venía otro más. Pero finalmente, el mejor regalo, sin lugar a dudas, era la misma presencia, la misma persona de Jacob que se reencuentra con su hermano. Y allí hay expresiones interesantísimas. Porque por un lado Jacob dice, todo esto me lo ha dado Dios. Gracias a Dios tengo mujeres, gracias al Señor he prosperado y he sido bendecido, gracias a Dios. Y continuamente está mencionando a Dios, pero Esaú es incapaz, aunque sea para quedar bien por un instante, de decir, bueno, gracias a Dios. Nunca, repito, Esaú mencionó el nombre de Dios, nunca, jamás. Porque fue un Asui, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Desde el que nació ya estaba hecho. Ya no había cambios en él, era terminado, un hombre en pequeñito y vivió toda su vida como nació y murió exactamente igual que cuando era joven. La vida nos cambia a todos, físicamente, espiritualmente, ¿sí o no, hermanos? ¿No has notado cambios en tu vida, sí o no? La vida nos cambia continuamente, hay experiencias que nos cambian, pero hay cambios que nos transforman en mejores personas, en mejores creyentes, y hay cambios que nos pueden hacer peor persona y peor creyente de lo que somos hoy en día. Esaú podía haber cambiado, claro que sí, por supuesto. Tenía las mismas posibilidades de cambiar y de ser un hombre de Dios como lo fue su hermano, con sus defectos que los tenía, pero no quiso cambiar. Y mi pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a entrar en los procesos que Dios quiere generar en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Queremos cambiar? Si tu respuesta a la pregunta ¿queremos cambiar? es sí, te felicito. Y tengo la buena nueva, la buena noticia, que si quieres cambiar, Dios te va a ayudar a que puedas cambiar. ¿Quieres cambiar tu impuntualidad? ¿Quieres cambiar tu temperamento? ¿Quieres cambiar, en fin, cosas que tú sabes que tienen que ser cambiadas? Si tú quieres cambiar y le pides al Señor como Jacob, no te dejaré hasta que me bendiga, Dios te va a cambiar. Pero si tu respuesta es no, no quiero cambiar, así me quedo, te convertirás en un carnal. ¿Y puede haber cristianos carnales? Sí. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 3, niños en Cristo, carnales, que no os pude dar viandas sólidas, sino leche, porque sois niños, incapaces de recibir cosas profundas, porque debido a vuestra falta de crecimiento y de desarrollo espiritual, no os pude tratar como adultos, sino como a niños en Cristo. Y por eso se comportan como niños, con celos, con envidias. Yo soy de este, yo soy del otro. Y si os comportáis así, sois carnales y niños en Cristo. Si tu respuesta a la pregunta ¿quieres cambiar? es no, te convertirás en un cristiano carnal. Y yo añadiría, en un mediocre. Y no hay nada peor que un creyente que tiene la posibilidad de llegar a ser una persona usada y bendecida por el Señor, que por no haber querido entrar en el proceso de Dios, por haber rehuido los cambios que el Señor quería producir en tu vida, te conviertas en un calientabanco, en un mediocre toda tu vida. Mediocre en la hora de orar, mediocre en la hora de tocar, mediocre en todo lo que hagas y en todo lo que digas. Y si quieres saber qué nivel de cristiano eres hoy en día, mira la cara de tu hijo, mira a tus hijos. Porque ellos son el espejo en el que los padres nos vemos. Así de claro. A veces decimos, no, es que yo cuando tenía tu edad yo no era como tú. Como me decía una vez mi padre, que me estaba echando una bronca, para no variar. Y pasó su madre, mi abuela, y él decía, yo a tu edad no sé qué y no sé cuánto. Y la abuela le dijo, el gallo no se acuerda cuando fue pollo. ¿Qué dices tú a tu edad si tú a tu edad eras peor que él? A veces es bueno que veamos en nuestros hijos cómo son, si son espirituales como tú o carnales como tú, si son puntuales como el padre o son informales como el padre. A veces es bueno ver a nuestros hijos si leen la Biblia como tú la lees o no la leen como tú tampoco la estás leyendo. En otras palabras, tú te estás reproduciendo en ellos, pero no solamente se parecen en lo físico, en lo genético, sino también en lo espiritual.
también en lo espiritual. Y por eso Esaú, ¿qué fue lo que reprodujo? Gente carnal, sanguinaria, vengativa y rencorosa toda su vida. Hasta el punto que el peor enemigo que jamás ha tenido Israel se llamó Amalek. ¿Y de quién era Amalek? Hijo del hijo de Esaú. Era el nieto de Esaú. Eso fue lo que produjo. Un enemigo terrible, que fue el primer enemigo que se atrevió a pelear contra Dios, contra el trono de Dios. Y el Señor dijo: tendrás guerra de generación en generación contra Amalek, porque es un espíritu, es una actitud. Y el Señor nos permitió publicar un libro que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, pero es justamente de la lucha, del espíritu, de la actitud, de demonología creo que se llama, pero realmente el nombre no hace honor al tema, porque es un estudio sobre el personaje de Amalek, que era el nieto de Esaú. Sin embargo, queridos hermanos, ustedes pueden ver, por ejemplo, a Jacob, que es capaz de desprenderse de más de 800 animales, de postrarse 7 veces en tierra, llamando a Adoní, llamando mi Señor a su hermano Esaú, porque siempre quiso la paz, siempre quiso reconciliarse con él. Y parecía que se ablandó el corazón de Esaú. Pero hermanos, la cabra siempre tira al monte. En cuanto una persona baja la guardia, sale la carne, sale tu verdadero ego. Por eso hay a veces creyentes que se encuentran con otros creyentes que se apartaron hace años de los caminos del Señor y se quedan sorprendidos ante sus reacciones. Y te quedas con la boca abierta diciendo: pero ni siquiera nos podemos saludar, ni siquiera nos podemos dar la mano o un beso. No, porque tarde o temprano, cuando nos apartamos de los caminos del Señor y le damos lugar a nuestra rebeldía interior, nuestros complejos nos vuelven a dominar y la carnalidad se posiciona en el trono de nuestro corazón y nos convertimos en personajes como Esaú, personas tremendamente peligrosas y conflictivas. Qué triste, ¿verdad? Teniendo el futuro en la mano, teniendo la posibilidad de haber podido llegar a ser un hombre de Dios, terminó amargado, porque si habéis prestado a la lectura que se leyó esta tarde, dice que llegó un momento en el que lloró, porque se dio cuenta del disparate que cometió vendiendo su primogenitura. Se dio cuenta de que se había equivocado durante toda su vida. Dice: pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Qué triste, ¿eh? Cuando ya es demasiado tarde para que te arrepientas. Ya no tienes tiempo ni para arrepentirte. Ya has cruzado la línea y ya no hay marcha atrás. Por eso dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a decirle al Señor: Señor, cámbiame. Hasta el último momento de mi vida, cámbiame. Y quiero terminar destacando para mí algo que es tremendamente importante. Porque a veces podemos decir algo con las palabras, pero si el ejemplo que damos no avala el mensaje, ese mensaje no tiene ninguna credibilidad. Es más, yo soy de la opinión de que ya hemos llegado todos, unos más, otros menos, pero más o menos todos, a un punto en nuestra vida en el que ya no deberíamos de hablar desde la plataforma de la teoría. Yo creo que a partir de ahora deberíamos de hablar de nuestras propias experiencias, porque esas son las que le dan credibilidad a tu vida cristiana. No hables de que hay que orar si tú no eres un hombre de oración. No hables de que hay que evangelizar si tú no evangelizas. No hables de que hay que ser generoso si tú eres un hombre de puño cerrado. Es decir, habla desde tus experiencias personales, de los cambios genuinos que se han producido en tu vida, porque esos son los mensajes que tendrán contundencia y cambio en tu vida y en el mundo espiritual. Llegó el momento que se reconciliaron los hermanos, pero no te olvides, Jacob venía arropado por toda su familia. Esaú no trajo ni a un familiar, no trajo ni a un hijo, no trajo ni a una esposa, no trajo ni a un nieto, no trajo a nadie. Trajo a 400 maleantes. Sí, 400 hombres armados hasta los dientes, como declarándole la guerra a su hermano. Después de más de 22 años sin vernos, todavía sigues igual. Después de 22 años, Jacob viene arrastrando la pierna, viene herido, viene magullado por la vida. Viene con un nombre nuevo, de Jacob a Israel. Viene con una familia preciosa.
Viene con el cuerpo y el alma llena de cicatrices por los cambios que la vida y el Señor ha producido en su vida. Y tú vienes a mí con 400 hombres. ¿Para qué? ¿Qué pretendes? ¿Matar a estos niños inocentes y matar a tu propio hermano? ¿Cuántos cambios se produjeron en Jacob desde que sale de la casa hasta que regresa y se encuentra con su hermano? ¿Y cuántos cambios se produjeron en Esaú? Ni uno. Es más, peor todavía. Y es interesante notar porque allí Jacob le enseñó a sus hijos algo muy bonito. No con palabras, sino con hechos. Cuando dice que los hermanos se abrazan y se besan, le dice a los hijos: vengan, saluden al tío Esaú, saluden al tío. Y allí viene Raquel, y allí viene Lea, y vienen los hijos, menos Benjamín, que no había nacido, no este, sino el de la Biblia, y vienen pasando uno detrás de otro, hacen reverencia delante de su tío, le dan un beso, y seguramente esa noche algunos le habrán preguntado: papá, ¿este señor tan peludo quién es? ¿Será el hombre lobo? No, este es tu tío Esaú. Y hoy ha sido un día importante en nuestras vidas, porque hacía más de 20 años que no nos veíamos las caras. Y él una vez quiso matarme. Y seguramente le habrá contado la historia, porque, ¿saben? En aquellos tiempos no había Biblia. Y era todo por tradición oral. Y esto es algo que yo vi en África. Pueblos que no son de libros, pueblos que no son de papel, sino pueblos que se reúnen alrededor de una hoguera, y los viejos, los ancianos, comienzan a contarle las historias a los jóvenes oralmente. Y por eso cuando se muere un anciano, todo el poblado llora, porque se va la historia, se va parte de la historia. Y durante muchos siglos las historias de la Biblia, del Génesis y muchas otras historias, se transmitían oralmente a los hijos, seguramente alrededor de una fogata, contando, ¿verdad? Y yo peleé con un varón y conocía esto y me pasó esto y me pasó aquello. Y eso se grababa a fuego en el corazón de los hijos. Y uno de aquellos hijos que estaban aquí aquel día allí, que por primera vez vio la cara y besó y saludó a su tío Esaú, cuando se hace hombre, sus propios hermanos lo vendieron como un esclavo para Egipto. Le salió el Esaú, porque todos llevamos a un Esaú dentro y todos llevamos a un Jacob dentro. Depende de a quién alimentes, prevalecerá uno por encima del otro. Y llegó un momento cuando el Señor estaba hablando a través de la vida de uno de los hermanos de José, y él abría su corazón a sus hermanos, sino a quién se los va a abrir, y les contaba sus sueños y les contaba lo que el Señor les decía, y comenzaron a tenerlo en baja estima, y les cambió el semblante, como a Caín le cambió el semblante cuando el Señor bendecía a Abel. Y dice la Biblia que comenzaron a tenerle celos y envidia, y comenzaron a utilizar un mote: ahí viene el soñador. Incluso planearon matarlo, exactamente igual que Esaú quiso matar a su hermano. Exactamente el mismo espíritu de Esaú, ahora en ellos. Y querían matarlo y quitar de medio a José. Finalmente, gracias al Señor, uno de ellos, Rubén, le salvó la vida y lo venden y se lo llevan como esclavo a Egipto. Pero años más tarde se tiene que volver a producir el reencuentro, ya no el de Jacob con Esaú, que ya se ha producido tiempo atrás. Ahora es el reencuentro de los hermanos que han vendido a José con José, que es un hombre importante, un hombre bendecido, porque él sabe que no lo llevaron sus hermanos a Egipto, sino fue la mano y la misericordia de Dios. Y es como que se repite la historia. Rechazado por el hermano, tengo que huir, buscarme la vida, pero vengo bendecido, vengo transformado. Ahora José otra vez es rechazado por sus hermanos, a punto de que lo maten, pero ahora Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado, y ahora vienen sus hermanos al reencuentro. Y entonces dice la Biblia que es allí donde José perdona y se reconcilia con sus hermanos. ¿Dónde aprendió esa lección? ¿En qué iglesia la aprendió? ¿En qué escuela dominical le enseñaron que hay que perdonar? En ninguna. Pero sí la aprendió en el hogar.
Sí aprendió que su hermano, que su tío estuvo a punto de matar a su padre, pero se produjo la reconciliación. Y entonces, así como Jacob bendice y prospera a sus hermanos, ahora José prospera y bendice a sus hermanos, llamándolos y dándoles las mejores tierras de Egipto, donde viven mucho tiempo como si fueran auténticos millonarios. Hay lecciones en la vida que no las enseñes con tus labios, enséñalas con tu vida y con tu testimonio. Que el Señor nos ayude a decirle: Señor, yo quiero entrar en tu proceso y quiero que tú cambies mi vida, porque yo no quiero ser como el sol que siempre está igual. Si tengo que cambiar, y si me tienes que moldear, y si me tienes que triturar y moldearme por medio de pruebas, les recuerdo que la Biblia dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y se refiere al Señor Jesús. ¿Cuánto más el Señor tendrá que obrar en nuestra vida? Hasta el último minuto de nuestra vida, el Señor tendrá que moldearnos y hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y en esta tarde dile al Señor: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, a no huir de tu trato, a no huir del trato, de los cambios que tú quieres llevar a cabo en mi vida, Señor. Yo estoy dispuesto a ir que nada de ti, poco a poco, paso a paso, al ritmo que tú me vas marcando. No voy a correr más de la cuenta. No voy a precipitarme. No voy a actuar en la carne por un impulso, por una emoción pasajera, sino que solamente me voy a mover por tu Espíritu Santo que mora en mí. Porque dice la palabra del Señor que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados, dirigidos, controlados por el Espíritu de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios, dice la Escritura. Así que, mis queridos hermanos, oremos en esta tarde al Señor, para que el Señor arranque de nuestra vida toda actitud de Esaú, y que no nos veamos ya hechos, formados, terminados, sino que todavía digamos: ay de mí, Señor, ay de mí, Señor. Como dijo aquel profeta: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios he visto tu gloria. Ay de mí sin anuncio el Evangelio, porque la obligación me ha sido impuesta. Ay de nosotros cuando huimos y queremos escapar, salir corriendo de un cambio, de un proceso que Dios quería hacer en nuestra vida. Ay de nosotros cuando pensamos que cambiando de iglesia ya arreglo el problema. Y el problema te lo llevas a donde vayas. ¿O es que no vemos a gente que se ha ido de iglesias y están igual o peor que antes de irse? Porque el que cambia no es la iglesia, el que cambia es el Señor. Es el que trae libertad a tu vida, el que trae libertad a tus pensamientos, el que trae libertad de verdad a tu corazón. De tal manera que aunque estés bajo el yugo de Labán, de tal manera que tengas que huir, podrás decir: el Señor está conmigo y me ha dado un nombre nuevo, y por eso yo le alabo y lo glorifico, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú has venido para cambiarnos, para moldearnos. Tú has venido, Señor, para darnos una vida auténtica y genuina. Pero todo tiene que tener su tiempo y su lugar. Y por eso te pedimos, Señor, enséñanos a ir a tu ritmo, a tu paso. No ir demasiado lento, tampoco demasiado rápido a la carrera, sino aprender a seguir tu ritmo, Señor. Seguirte a ti a donde quiera que vayas, sabiendo que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a no vender nuestras bendiciones por un plato de lentejas, a no hipotecar nuestra libertad en Cristo por un momento de placer,
a no perder la bendición del cielo del Padre por llenar temporalmente un hueco en mi corazón. Ayúdame, Señor, a pelear por la bendición y a retenerla, Señor, y a compartirla, porque Jacob, tu siervo, murió bendiciendo a sus hijos. Se apoyó sobre su bordón, se sentó en su cama y terminó sus días bendiciendo a su descendencia. Y así queremos ser nosotros, portadores de bendición. Que a donde vayamos seamos portadores de bendición. Que el mundo no nos robe la primogenitura, la bendición de lo alto, sino que peleemos la buena batalla, acabemos la carrera y mantengamos la fe. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Saluda a tu hermano en esta tarde y el hermano, ¿quieres cambiar? Pregúntale. ¿Quieres cambiar? Pues adelante, aleluya, hay victoria, hay bendición en el camino para los que quieren cambiar. Te adoramos, Señor Jesús.